El incendio que no debía existir. El fuego empezó contra el viento y eso ya era una blasfemia para la selva de Nafel 3. Las copas de los árboles lanza se inclinaban hacia el oeste, como peines verdes empujados por una brisa húmeda que venía del océano violeta, pero las llamas corrían hacia el este y subían por los troncos como si alguien les hubiera enseñado a desafiar la lógica. Raúl Vega lo vio en la pantalla del dron de patrulla y no perdió tiempo en pedir autorización. La autorización llegaría cuando quedara un edificio administrativo para autorizarlo todo. Cerró el monitor, cargó el equipo de cortafuego manual y se internó en el borde caliente del mundo. Cada paso era una negociación con el suelo esponjoso que sudaba resinas, con helechos translúcidos cuyos filamentos crujían al tocarlos, con insectos que brillaban de miedo y se apartaban como chispas. La máscara filtraba el humo, pero no el olor antiguo de materia viva que se convertía en humo, ese olor pegajoso que recuerda a cualquier especie que no hay contrato más antiguo que el de la combustión. Sobre el hombro temblaba el peso de un cilindro con espuma térmica, en la muñeca vibraba el sensor atmosférico que parpadeaba en rojo con un ritmo insistente. Lo que más inquietaba a Raúl no eran los árboles encendidos, sino las líneas de fuego perfectamente rectas que surgían en sitios donde no había caída de rayos ni acumulación de biomasa. Alguien estaba dibujando el bosque. Se detuvo en una quebrada donde el calor golpeaba desde abajo como si el río incendiado respirara. Allí, entre piedras negras recién nacidas del calor, encontró la primera pista, gotas azuladas sobre la corteza, secas pero aún dulces al olfato químico del analizador. Termogel de grado militar, familia T9, prohibido para uso civil en planetas de reserva ecológica. Raúl apretó la mandíbula hasta escuchar el clic seco de los dientes. Había pedido esta misión como técnico de seguridad ambiental para alejarse de guerras corporativas y de sus pasados compromisos con ejércitos que creían que todo problema podía resolverse con una ecuación de fuerza. Nafel 3 debía ser otra cosa, iba a ser números de humedad, conteos de polen y semanas monótonas de mantenimiento. Ahora el bosque ardía con líneas humanas. Cortó una franja de arbustos de savia fría para formar un sendero. Delante, el frente de fuego rugía como una ciudad enfurecida. Por encima del estruendo se escuchaban otros sonidos, alaridos breves, entrecortados, no del viento ni de un animal grande. Un coro agudo, de garganta pequeña. Raúl recordó los informes. Los Keri, mamíferos arborícolas de ojos bioluminiscentes, inteligentes a nivel social, protegidos por la Prefectura Galáctica, Clan Arbani en esta región. Los informes se escriben con voz plana hasta que la realidad aprieta. Apretó más el paso. Las hojas, al quemarse, se curvaban como cuchillas que no querían tocar su piel. Pasaba la mano enguantada y se abrían en abanico. Los gritos se hicieron más próximos. La luz del fuego lo pintaba todo en naranja y en sombras líquidas. En un claro medio colapsado por un árbol caído vio la madriguera, una cavidad rodeada de raíces anchas, con entradas del tamaño de un brazo. De una salió una pequeña cabeza de orejas triangulares y ojos gigantescos que parecían dos lunas de miel. El pequeño jadeaba y emitía una serie de chasquidos que cambiaban de tono como si insistiera en una palabra que Raúl no entendía. Dentro de la cavidad se escuchaban gruñidos y luego toses. Algo más grande intentaba pasar y se atascaba. El fuego cruzó por encima del claro en una ráfaga nueva que no venía del viento. El sensor marcó un pico térmico imposible. Raúl no pensó en el protocolo. Soltó la mochila de análisis, dejó la espuma térmica lista en el suelo y se arrodilló frente a la entrada. El pequeño le mordió el guante con una fuerza ridícula y desesperada. Raúl le habló con la voz baja que antes reservaba para tranquilizar a los niños evacuados en colonias mineras. No eran palabras para entender, sino ritmo para acompañar. Con la pala plegable rompió la entrada hasta hacerla oval. La temperatura subía por segundos. El árbol caído comenzó a chisporrotear con pequeñas explosiones de savia. Al fin, entre polvo y ceniza viva, emergieron dos figuras, una hembra Keri que apenas respiraba y una cría todavía más pequeña que el primero. La hembra traía las patas delanteras echadas hacia atrás, quemadas. Intentó arrastrarse hacia la luz tinteada de humo. Raúl supo que no iba a salir sin ayuda. Se metió hasta el pecho, envolvió a la hembra con su manta ignífuga, se la echó al hombro izquierdo y con el derecho tomó a la cría que balbuceaba sonidos cortados. El que había mordido el guante ahora trepó por su brazo y se agarró a la correa del cilindro de espuma. Salió del agujero y el aire de afuera le pegó como un horno recién abierto. El bosque parecía inclinarse encima de ellos. El árbol caído,
En un suspiro, se partió y cayó una lluvia de brasas. Raúl activó el spray y dibujó un arco de espuma gris sobre su cabeza, luego sobre la vegetación delante. La espuma reaccionó con el calor como si hirviera por dentro y se endureció en una costra pálida. Avanzó bajo el túnel improvisado con pasos medidos, cuidando que los tres sobre su cuerpo respiraran. El sensor marcó otra anomalía térmica, a su derecha, a 70 metros, una línea calorífica que crecía como si un dedo invisible pintase el suelo. Termogel vaciado desde el aire. No tenía dron encima, se había quedado en el borde. Alguien los miraba desde arriba. Salió del claro a un corredor natural donde las hojas de los helechos gigantes se cruzaban en techos. Allí el humo era menos denso y el calor no le mordía tanto. La hembra Kerry abrió los ojos, enormes y brillantes, lo miró sin entender su rostro tiznado, y emitió una serie de trinos que parecían un rezo. La cría pequeña se aferró a su pecho con manos minúsculas. El mayor seguía en su hombro, inmóvil, atento al bosque. Entonces aparecieron. Primero fue un rumor de pasos en el follaje alto, luego docenas de sombras ágiles de pelaje plateado, manos largas, ojos que parecían piedras de río con luna adentro. Lo rodearon en semicircunferencia, sin bajarse del todo de las ramas, con una mezcla precisa de curiosidad y miedo. Sus colas, largas y anilladas, vibraban. Los trinos se propagaron como ondas, las manos hicieron gestos que repetían un patrón. Raúl entendió que no era simple algarabía, era un lenguaje de manos y gargantas. Bajó con cuidado a la hembra hasta dejarla en un colchón de hojas húmedas que él mismo arrastró del borde. La cría pequeña la buscó y se pegó a su costado con un sonido de alivio que no era humano, pero que por un instante lo fue. El mayor seguía sobre su hombro, firme, parecía haber reclamado ese lugar. Raúl levantó las palmas mostrando que no traía arma ofensiva. El cilindro de espuma y la pala plegable podían parecer otra cosa. Señaló a la hembra con un gesto simple y luego a su propio botiquín. Los Arbani más cercanos intercambiaron una secuencia de toques de dedos. Uno de ellos, con una banda de hojas oscuras cruzándole el pecho, descendió con cuidado. Sus ojos eran más viejos, llevaban una neblina de experiencia. Se acercó a Raúl, olió el aire a su alrededor como si leyera su pasado, tocó la manta ignífuga y la apartó apenas para ver las heridas. Emitió un chasquido suave que se desparramó por el coro. Raúl no tenía traducción, pero la atmósfera cambió. A veces las decisiones colectivas ocurren como lluvias. De pronto, la semiarcadía de cuerpos se abrió para dejarle paso, y en ese paso se le concedió algo parecido a una responsabilidad. Trabajó con rapidez. Limpió con gel frío las quemaduras de la hembra, aplicó vendas que se pegaban al contactar con los fluidos, extrajo del muslo de su traje una jeringa autoadaptativa con analgésico compatible y marcó dosis mínima según masa estimada. La hembra respiró con más ritmo. Los ojos viejos lo observaban todo y de tanto en tanto repetían un gesto, como si memorizara procedimientos para luego imitarlos. El mayor en su hombro, al que Raúl ya empezaba a llamar Suri en su mente sin saber por qué, bajó por fin y se sentó junto a la hembra, todo lo solemne que puede ser un cachorro. El silencio temporal fue roto por un nuevo rugido de fuego a espaldas. Otra línea recta venía hacia el corredor. Raúl no se dio el lujo de la sorpresa, ese tipo de frente no nace, se enciende con cálculo. Se puso de pie y les hizo señas a los Arbani de moverse hacia el norte, señalando las sombras más densas donde el terreno bajaba hacia un arroyo enfriadizo. Un grupo dudó, quedaron colgados de ramas como si el miedo fuera un peso que no sabían soltar. El viejo con la banda de hojas emitió un sonido grave, un tambor en la garganta, y el grupo se movió como un solo cuerpo. Raúl tomó de nuevo a la hembra en brazos, cargó la cría más pequeña en la mochila abierta y vio cómo Suri se acomodaba de nuevo en su hombro como si siempre hubiera sido su lugar. El corredor desembocó en una garganta estrecha que el fuego tardaría en cruzar. Dejó a la hembra junto al agua que corría fría con burbujas de gas natural. Los Arbani formaron un círculo de guardia en diferentes alturas. Algunos tenían piedras planas que usaban como herramientas, otros fibras vegetales trenzadas que servían de ondas. Raúl encendió su comunicador de campo y trató de elevar una señal de alerta a la base. Interferencia, una niebla blanca de estática cubrió la pantalla. No era producto del fuego, alguien saturaba la banda. Hizo una secuencia manual de respaldo para el dron perimetral. Si el dron recibía, enviaría un paquete con coordenadas y la mención del termogel T9. No era una esperanza,
Era apenas una apuesta a la estadística de sistemas que fallan a medias. Cuando alzó la vista, el viejo Arbani estaba frente a él con las manos abiertas. Las acercó a las sienes de Raúl sin tocarlo, como si midiera su temperatura o su intención. Luego las bajó y, con gestos que imitaban la forma del fuego, marcó una línea que se volvía curva y moría. Fue la primera lección silenciosa. Aquí el fuego podía aprender a morir en curvas. Raúl comprendió que las estrategias no se dibujan solo con mapas, también con ritos y hábitos de un lugar. Afirmó con la cabeza. Tenía en la memoria miles de líneas de manuales humanos. Ahora agregaría una línea escrita en otra gramática. El rugido volvió, más cerca. Raúl salió de la garganta hacia una ladera cubierta de hojas grandes como velas. Si las humedecía y las tensaba en marcos de ramas, podría formar techos que desviaran chispas. Reunió un equipo improvisado de Arbani jóvenes que lo seguían atentos, copió el gesto del viejo para pedir permiso tácito, y se lanzaron al trabajo. Estiraron hojas, clavaron estacas, hicieron correr el agua del arroyo por canales de barro que abrían con las manos. Raúl trazó una franja de contrafuego controlado en forma de media luna, prendido con su encendedor de enfriamiento que absorbía calor inicial y lo liberaba en impulso corto. A los jóvenes les fascinó ver fuego contra fuego. Cualquier cultura entiende el idioma de los opuestos que se cancelan. En mitad de la coreografía de movimientos, Raúl sintió el cosquilleo en la nuca que las rutinas de supervivencia afinan con los años. Alcanzó a mirar al cielo entre hojas y vio una sombra cruzada por luces azules, un dron de ala fija, no de la prefectura, con vientre abombado de dispensador. No iba a estar ahí para contemplar, iba a sembrar. Gritar no serviría, no compartían idioma. Corrió hacia el claro y, con el cilindro de espuma, pintó en el suelo una X enorme rodeada de arco, un símbolo improvisado de zona no apta. Señaló a los Arbani que se dispersaran bajo los techos húmedos. Vio la primera lluvia de microampollas de termogel caer como una granizada que arde. Donde tocaban, la vegetación se encendía al segundo, como si la molécula tuviera las uñas clavadas en el oxígeno. La media luna de contrafuego empezó a trabajar. El fuego que venía del dron se topó con un aire ya caliente y se quedó sin apetito para devorar lo que seguía. La espuma de Raúl hizo el resto. El dron giró para un segundo pase y entonces algo en el bosque cambió. No fue viento, fue la música. Desde la garganta, el viejo Arbani golpeó dos piedras planas con un ritmo que subía y bajaba con oscilación precisa. Otros lo replicaron en diferentes puntos, como un eco coordinado. Raúl no sabía que ese ritmo era un llamado antiguo para desviar depredadores térmicos hacia presas falsas. Lo supo cuando una sombra líquida cruzó entre troncos y saltó hacia el dron. Umbrafauces, el felinopluma del que había leído notas marginales, salió del rumor de mito a la claridad del hecho. No llegó a tocar el dron, pero su salto alteró la trayectoria lo suficiente para que el dispensador abriera su vientre sobre una zona ya saturada de espuma. El termogel se aglutinó en masa inútil. Rugió unos segundos y murió. El dron se retiró en un silbido alto, herido en su orgullo, quizá a esperar instrucciones. Raúl exhaló el aire que no sabía que retenía. La sensación de haber pasado una página lo recorrió, una de esas páginas cuya tinta todavía está fresca. Miró a los Arbani jóvenes que lo rodeaban, sus ojos brillaban no por el reflejo del fuego sino por algo más interno. Suri, desde el borde de un marco de hojas, lo miraba como mira un alumno cuando el maestro abre una puerta a una sala nueva y llena de juguetes peligrosos. El resto del día fue trabajo. Apilaron troncos húmedos en patrones que Raúl había usado alguna vez en colonias terrestres. Los Arbani perfeccionaron los ángulos con la lógica de su selva. Prepararon bolsas de savia que, al romperse, liberaban una nube azucarada que al enfriarse formaba hilos de vidrio flexible. Con esos hilos tensionaron techos y marcaron sendas que brillaban con reflejos fríos, para que, en medio del humo, supieran por dónde no perderse. Cuando el sol rojizo bajó y el humo se tornó violeta a contraluz, el frente principal había sido frenado. No extinto, nunca lo está del todo en una selva viva, pero sin dientes. Al caer la noche, los Arbani encendieron luces de bioluminiscencia en pequeñas esferas de resina que colgaban de lianas. Eran luciérnagas domesticadas que exhalaban una luz verde muy suave. La hembra herida dormía. La cría respiraba acompasada. Suri no se separaba del borde de la manta ignífuga, vigilando como si fuera el guardián de un templo. Entonces ocurrió lo que Raúl no olvidaría nunca.
Los Arbani se reunieron en semicírculo e hicieron una secuencia lenta de manos y sonidos. No era una celebración ruidosa ni un agradecimiento raso, era una ceremonia con profundidad de pozo. El viejo con la banda de hojas se acercó a Raúl, tocó con la punta de los dedos su frente tiznada y luego el cilindro de espuma, como si consagrara herramientas y portador. Elevó la vista hacia el cielo oscuro, dejó caer un suspiro que arrastró edades y pronunció dos palabras en su lengua que el traductor automático de Raúl, ese aparato inútil cuando las bandas estaban saturadas, no pudo traducir. Pero no hicieron falta traducciones cuando toda la selva respondió en coro. Las voces de los Arbani no eran diseñadas para resonar, esa noche lo hicieron, y el sonido se pegó al humo y a las hojas y a la piel de Raúl como una pertenencia nueva. Tío Muerte. No era una maldición ni un miedo. Era un título antiguo, reservado para el extraño que, al cruzar la frontera de su mundo, roba a la muerte su derecho de cobro y se lo devuelve a la justicia. La historia de Nafel 3 recordaba pocas veces ese título. Esa noche volvió a nacer. Raúl sintió el peso ajeno de un nombre que no había pedido. Recordó otras veces en otros planetas donde los nombres se pegaban como insignias de plástico. Esto era distinto, se adhería con otra resina. No era un mérito, era una deuda. Agradeció en silencio. Levantó la vista. En la distancia, sobre la línea oscura de la selva que ahora respiraba más lento, vio dos destellos azules moverse con intención. El dron no estaba solo. Si había termogel T9, había dinero detrás. Si había dinero, la voluntad de insistir era profunda. La madrugada lo sorprendió con el cansancio metido en los huesos. Raúl, que había aprendido a dormir con un ojo hasta en las barcazas más ruidosas, no durmió. Pasó lista mental a sus equipos, cruzó estimaciones de humedad con memoria de mapas, y organizó en la mente un plan que se parecería a un juego de mesa dispuesto en selva viva. En ese plan, los Arbani no serían peones, serían la lógica misma del tablero. Las piedras tambor del viejo marcaban tiempos que el bosque entendía, las hojas tensadas se volvían techos y señales, la savia que se volvía vidrio sería cuerda para colgar trampas. El depredador térmico podía ser aliado si aprendía la música correcta. Cuando el primer pájaro acuático hizo su grito que sonaba a metal flexible, Raúl se permitió una hora para ir y volver al epicentro de la primera anomalía térmica. Necesitaba pruebas para que la prefectura lo escuchara por encima del ruido de los permisos. Caminó ligero, sin anunciarse, con Suri pegado a sus pasos como sombra obstinada. En el claro donde había encontrado las gotas azules, el suelo estaba más negro y más viejo de lo que debía después de una noche. Eso decía que alguien había pasado a borrar trazos. Entre las cenizas, sin embargo, quedaban pequeños lunares brillantes como azogue seco. Raspó tres con su cuchillo multiusos, los metió en tubos sellados y fijó coordenadas. Se agachó para observar una huella menos evidente, un patrón de aplanamiento del musgo en forma de reja, tren de aterrizaje de dron pesado. Tomó fotos, midió inclinaciones, olió el aire como si fuera vino e identificó una nota agria de solvente usado en limpieza rápida. Todo era demasiado limpio. En seguridad ambiental, la limpieza excesiva siempre huele a crimen. El cielo cambió de textura. Suri erizó el pelaje y miró hacia un punto donde las copas se abrían. Raúl entendió que lo estaban pintando en la mira. Se lanzó al costado. El suelo a su derecha explotó en un latigazo de calor silencioso, termogel disparado con precisión. Rodó, cubrió a Suri con el cuerpo y sintió como el calor le lamía la espalda del traje sin llegar a morder. El disparo no había sido al azar, alguien los había estado observando desde la noche. Se levantó, corrió pegado a los troncos más gruesos y se internó en el tejido más apretado de la selva, donde los drones pierden línea de visión. No alcanzó a ver la plataforma de donde habían disparado, pero sí escuchó el zumbido de retirada. Regresó a la garganta con las pruebas, el cuerpo cubierto de ceniza nueva. El viejo Arbani lo recibió con un gesto de reconocimiento que no necesitó idioma. Raúl abrió los tubos de muestra y dejó que los ancianos olieran el residuo. La reacción fue una mezcla de alarma y confirmación, algunos hicieron gestos de lluvia y otros de dientes. La traducción le llegó a Raúl como un eco comprensible. Esa cosa era la misma que, en tiempos antiguos, habían visto en incendios de origen extraño. La historia oral coincidía con la química. El sol ya estaba alto cuando al fin pudo sentarse. Suri se acomodó en su regazo con un peso que no molestaba. La hembra herida seguía respirando, estable.
El viejo se acercó con una cuerda de fibras y la ató con suavidad al cilindro de espuma, como si lo vinculara al clan. Luego, con una rama carbonizada, dibujó en el suelo un mapa sencillo: la garganta, el arroyo, el valle donde, según sus gestos, la selva siempre exhala niebla fría al amanecer. Marcó allí un círculo y lo tachó con líneas en cruz. Raúl vio, con un escalofrío que no venía del humo, la coincidencia de esas coordenadas con ciertas notas que había visto en informes de perforación de su propia base. Allí, si uno quisiera ocultar algo grande, lo ocultaría. Allí, si uno quisiera beberle vida al bosque sin que el bosque gritara, instalaría una planta fantasma. El capítulo no cerró con descanso. Cerró con decisión. Raúl se puso de pie, se colgó el equipo y miró a los Arbani uno por uno como se mira a futuros aliados antes de decirles que lo imposible requiere horarios. No habló. No hacía falta. Señaló la dirección del valle de niebla fría. La selva respondió con un murmullo de hojas que se frotan. Suri alzó la barbilla con gravedad que no correspondía a su tamaño. La palabra recién nacida flotó, otra vez, como promesa y advertencia. Tío muerte. Un nombre, una deuda y un enemigo sin rostro. El amanecer en Nafel 3 no es una línea de luz, es una marea que sube por las raíces, tiñe las hojas desde abajo y convierte el aire en un espejo de cobre. Raúl lo observó desde la garganta donde los Arbani habían pasado la noche, con el cuerpo cubierto de hollín seco y la mente encendida como el incendio que habían detenido. La hembra herida seguía estable, envuelta en la manta ignífuga, las dos crías dormían juntas, un nudo de pelaje y respiraciones. Suri, el mayor, no lo perdía de vista. Ya no se trataba de mera curiosidad, lo seguía como una sombra que aprende. La palabra tío muerte había quedado suspendida en el aire desde la noche anterior, repetida en murmullos, en gestos, en miradas largas. Raúl aún no comprendía por qué le atribuían ese título. No había matado a nadie, no había hecho más que evitar muertes. Pero al parecer, para los Arbani, robarle víctimas a la muerte era un acto tan agresivo como provocarla. Un acto que los ancianos vinculaban con un visitante antiguo, alguien que, según su tradición oral, llegaba cuando la selva estaba en riesgo y caminaba por donde el fuego no podía. No sabía si encajar en una profecía era un honor o una condena. Lo que sí sabía era que no podía quedarse en esa garganta mucho tiempo. Si el dron del día anterior había disparado termogel con esa precisión, era porque alguien, o algo, los estaba vigilando. Y esa vigilancia no iba a desaparecer por sí sola. Señales de desconfianza y de alianza. Los Arbani del clan Arbani, el nombre coincidía con su especie, pero no con la totalidad de su cultura, se movían en silencio. Algunos jóvenes descendían de las ramas con fibras húmedas que colocaban sobre las entradas de madrigueras. Otros, más experimentados, patrullaban el perímetro con ondas vegetales cargadas de guijarros que brillaban con polen fosforescente. Raúl los observó y tomó nota mental: disciplina, organización, defensa colectiva. No eran una tribu dispersa, eran una fuerza que podía aprender tácticas humanas si se les enseñaba sin arrogancia. A media mañana, el viejo con la banda de hojas cruzó el claro y se sentó frente a Raúl. Entre las manos traía una piedra plana cubierta de líneas talladas. El anciano colocó la piedra sobre el suelo y, con la uña larga del dedo índice, señaló una serie de marcas en espiral. Luego dibujó, con carbón, figuras que representaban árboles y círculos de fuego. Raúl entendió que le mostraba un patrón de incendios pasados, lugares donde el fuego había aparecido contra el viento, con la misma anomalía térmica que él había detectado. Esto no es natural, dijo Raúl en voz baja, sabiendo que sus palabras no serían comprendidas, pero el tono sí. El anciano asintió, como si la conclusión fuera obvia. Luego señaló al cielo y trazó con la mano el contorno de algo con alas rectas, un dron. Lo dibujó vertiendo una lluvia de puntos. Raúl frunció el ceño, el gesto era exacto. Ellos sabían que la amenaza no venía solo del suelo. Con esa confirmación, Raúl abrió su equipo y extrajo los tubos de muestra con restos de termogel T9. Los colocó frente al anciano, quien los olió con una mueca de disgusto. Murmuró algo que los jóvenes repitieron como un eco, la misma palabra que la noche anterior había acompañado a gestos de lluvia y dientes. Un concepto cultural, quizá, fuego robado, fuego enemigo, algo que marcaba origen externo. El rastro químico del consorcio ILEX. Raúl no podía quedarse solo con testimonios orales, necesitaba datos verificables para que la Prefectura Galáctica actuara.
Encendió su analizador portátil y comparó la firma molecular del termogel con las bases de datos internas. El resultado apareció en segundos. Composición asociada al consorcio ILEX, una corporación de biocombustibles con licencias temporales en Nafel 3 para experimentos limitados, pero sin permiso para operar en zonas de reserva Arbani. ILEX tenía historial. En otros planetas, había provocado migraciones inducidas de especies nativas para reclamar territorios ricos en biomasa. El método era siempre el mismo: incendios controlados que forzaban a las poblaciones a desplazarse, seguido por la extracción de recursos bajo pretextos de rehabilitación ambiental. Si el patrón se repetía aquí, el bosque de Nafel 3 no ardería por accidente, sería un tablero de ajedrez, y los Keris serían piezas obligadas a abandonar su hogar. Raúl sintió que algo le apretaba el estómago. Había jurado dejar atrás las guerras corporativas cuando aceptó este puesto como técnico ambiental, pero todo indicaba que ILEX no iba a dejarlo al margen. La primera noche de defensa. Esa tarde, mientras ajustaba la válvula del cilindro de espuma, Shuri trepó por su espalda y se acomodó en su hombro, mirando hacia el horizonte. El cielo estaba limpio, pero Raúl conocía la calma antes de la tormenta. Los Arbani parecían inquietos, se comunicaban con gestos rápidos y cambiaban de posición en las ramas. Fue entonces cuando escuchó el zumbido. Drones. Más pequeños que el del día anterior, pero con un sonido agudo que atravesaba las hojas como un dardo. Eran unidades incendiarias de corto alcance, diseñadas para penetrar coberturas densas y soltar cargas de termogel en puntos estratégicos. Movimiento rápido, susurró Raúl, aunque nadie pudiera entenderlo. Indicó a los Arbani que se refugiaran bajo techos de hojas húmedas y lianas tensadas. Los jóvenes obedecieron con sorprendente coordinación, mientras los ancianos se apostaban en posiciones elevadas con ondas cargadas. El primer dron apareció entre las copas, liberando una nube de microampollas brillantes. Raúl activó el spray de espuma térmica y dibujó un muro improvisado en el aire, haciendo que las gotas cayeran sobre una superficie fría que las neutralizó al instante. Los Arbani aprovecharon para lanzar piedras impregnadas de savia conductiva. Al impactar contra el dron, provocaron descargas que desorientaron sus sensores. El segundo dron intentó flanquear por el este, pero se topó con trampas que Raúl había improvisado con ramas tensadas y fibras de vidrio natural. Una ráfaga de proyectiles lo obligó a retroceder, y el bosque recuperó un silencio expectante. Esa noche, alrededor de las esferas de bioluminiscencia, el viejo con la banda de hojas pronunció el título de nuevo: Tío Muerte. Esta vez, sin coro. Solo para él, como si fuera un pacto. Raúl sintió que no era un apodo pasajero, era una deuda que debía pagar, y no solo con el clan Arbani, sino con todo el bosque. Preparativos para contraatacar. Con la amenaza de ILEX confirmada y los ataques de drones probando que no se detendrían, Raúl comenzó a planear más allá de la defensa inmediata. Necesitaba entender el patrón de los incendios, prever dónde atacarían después, y sobre todo, encontrar la fuente de las operaciones, la supuesta planta de craqueo biológico que, según las leyendas Arbani, se escondía en el Valle de la Niebla Fría. Para ello, tendría que internarse más allá de las rutas seguras, cruzar territorios de depredadores como umbrafauces y adaptarse a las reglas no escritas de la selva. Los Arbani no podían seguirlo todos, pero Shuri ya había decidido. Al amanecer siguiente, cuando Raúl recogía su equipo, encontró al cachorro sentado sobre la mochila, con los ojos fijos en él y la cola moviéndose en un ritmo lento, como un tambor que marca el inicio de algo. No iba a permitir que lo dejara atrás. Raúl lo miró y, por primera vez, respondió al título que le habían dado. Vamos, Shuri. Tío Muerte tiene trabajo que hacer. Selva de cuchillos, pactos con lo indomable. La jungla de Nafel 3 no despertaba con cantos de aves, sino con un sonido más profundo, un murmullo húmedo que venía de todas partes, como si cada hoja exhalara al mismo tiempo. Raúl se ajustó la correa de la mochila, revisó el cilindro de espuma y el machete compacto, y comprobó el nivel de carga del analizador portátil. A su lado, Shuri masticaba un fruto con una calma engañosa, como si no fueran a internarse en uno de los lugares más peligrosos del planeta. El viejo con la banda de hojas había trazado en el suelo un mapa rudimentario, un recorrido que bordeaba territorios de caza de 3 depredadores distintos y cruzaba un río subterráneo que, según él, olía a metal y mantenía a raya a ciertas criaturas. Raúl memorizó cada curva, cada marca de advertencia. Sabía que una sola desviación podía significar no volver. El objetivo era claro:
seguir el rastro químico del termogel hasta su origen. El analizador le había mostrado una anomalía. La concentración de residuos aumentaba hacia el norte, en dirección al Valle de la Niebla Fría, un lugar que los Arbani evitaban incluso en tiempos de paz. Allí, según las historias, la selva no canta. El bosque cambia de piel. A medida que avanzaban, el paisaje mutaba. Los árboles lanza se inclinaban en ángulos extraños, como si buscaran algo bajo tierra. El follaje se volvía más denso, con hojas que chasqueaban al tocarlas, liberando pequeñas nubes de esporas. Raúl mantenía el respirador encendido y procuraba que Suri caminara siempre en su sombra, lejos de plantas con espinas cristalinas que podían cortar incluso a través de la ropa técnica. No tardaron en encontrar el primer signo de que Ilex había estado allí, un dron de exploración, semienterrado en el barro, con los paneles solares partidos y las hélices arrancadas. El módulo de memoria había sido retirado, pero la carcasa todavía mostraba el logo de la corporación. Raúl lo fotografió y guardó las coordenadas. No es basura, es rastro, murmuró. Suri inclinó la cabeza, como si entendiera la gravedad de la frase, y luego se adelantó unos metros, oliendo el aire. La aparición de umbrafauces. El aviso no vino por el oído, sino por la piel. El aire alrededor se volvió más pesado, y un silencio súbito cayó sobre el bosque. Las esporas dejaron de flotar, incluso el agua de un charco cercano pareció inmóvil. Raúl detuvo el paso y colocó una mano en el hombro de Suri. Un destello, apenas un parpadeo de sombra y plumas, cruzó entre dos troncos. El depredador apareció entonces, umbrafauces. Era más grande de lo que decían los informes, un felino cubierto de plumas negras en el lomo, con ojos ámbar y colmillos curvados hacia adentro. Su musculatura era una combinación letal de velocidad y fuerza. Y lo más inquietante, su andar no producía sonido alguno. Raúl sabía que enfrentarlo directamente era suicida. Umbrafauces cazaba por vibración térmica, podía ver el calor de un cuerpo vivo incluso a través de obstáculos. El truco era romper su lectura, engañarlo. Se agachó lentamente, abrió una de las cápsulas de savia conductiva y la vertió sobre un tronco muerto. La reacción liberó un vapor frío que distorsionaba la firma térmica. Luego, golpeó dos piedras para producir un eco seco y constante, un ritmo irregular que viajaba por el aire. Umbrafauces giró la cabeza hacia el sonido, desconcertado. Raúl repitió el golpe, variando el compás. El depredador avanzó un paso, y otro, siguiendo el eco como si fuera un rastro de presa. Suri, inmóvil, observaba con los ojos muy abiertos. En un movimiento calculado, Raúl lanzó una esfera de agua fría mezclada con fragmentos de mica. El impacto generó una nube reflectante que dispersó el calor en múltiples direcciones. Umbrafauces, incapaz de enfocar, rugió con un sonido grave que hizo vibrar el suelo, y se desvió hacia el norte, desapareciendo entre la maleza. Raúl exhaló despacio. No lo había derrotado, pero sí lo había enseñado a seguir la música para cazar otra cosa. Y esa otra cosa, con suerte, serían los drones de Ilex. El nido de mechas ardilla. A mediodía, llegaron a una zona despejada donde el suelo estaba cubierto por una capa de hojas quemadas. En el centro, un nido gigantesco hecho de ramas, cables y fragmentos metálicos. Decenas de mechas ardilla, criaturas mecanoorgánicas con colas articuladas, trabajaban sin descanso, rociando termogel en ramas seleccionadas. Cada una tenía en el lomo un pequeño tanque de combustible, conectado a una boquilla frontal que escupía fuego controlado. Raúl los observó con el visor térmico. El calor que generaban era mínimo en reposo, pero al atacar, la temperatura se disparaba. El patrón era claro, Ilex usaba las mechas ardilla como incendiarios autónomos, programados para dispersar el fuego en múltiples puntos simultáneamente. Necesitaba pruebas. Extrajo del cinturón un dron escarabajo del tamaño de una mano y lo lanzó al aire. El insecto mecánico voló bajo, esquivando ramas, y se posó en uno de los tanques de combustible. Grabó en alta resolución las marcas de fabricación, serie, modelo y número de lote. Suficiente para vincular la operación directamente con el consorcio Ilex. Pero algo más llamó su atención. Entre los escombros del nido había una baliza cifrada, emitiendo una señal de baja frecuencia. Raúl la recogió, la examinó y reconoció el sello, coordenadas de extracción y puntos de entrega. No solo confirmaba que Ilex estaba detrás, también revelaba la ubicación probable de su base principal. El regreso y la advertencia.
El viaje de vuelta fue más rápido, pero no menos tenso. Umbrafauces volvió a aparecer, esta vez siguiendo a cierta distancia. No atacó. Simplemente, caminaba paralelo, como un espectador curioso. Raúl comprendió que el depredador había asociado su presencia con oportunidades de caza. Tal vez, con tiempo, podría convertirlo en un aliado. Cuando alcanzaron el perímetro del clan Arbani, el viejo con la banda de hojas salió a recibirlos. Raúl le mostró la baliza y el registro visual de las mechas ardilla. El anciano la sostuvo un momento, como si pesara más que el metal, y luego habló con voz grave. Sus palabras fueron repetidas por todos los presentes, hasta que la selva entera pareció pronunciar un solo mensaje: la máquina que bebe vida está cerca. Raúl sabía que el siguiente paso sería el más peligroso: infiltrarse en el Valle de la Niebla Fría, encontrar la planta fantasma y exponerla antes de que convirtiera toda la selva en un cementerio humeante. Suri trepó a su hombro y lo miró como si ya supiera la respuesta a la pregunta que aún no se había formulado. Sí, vamos a entrar allí, dijo Raúl en voz baja. Y si salimos, no será solos. La planta fantasma y la verdad que quema. El Valle de la Niebla Fría no estaba en ningún mapa oficial. En los archivos de la Prefectura Galáctica figuraba como zona de alta inestabilidad atmosférica, inaccesible para misiones no autorizadas. En la memoria oral de los Arbani, era un lugar donde la selva perdía su voz y el aire no llevaba aroma. Para Raúl, significaba otra cosa: si Ilex había ocultado una planta de craqueo biológico en Nafel 3, ese era el sitio perfecto. Partieron al amanecer. La luz del sol apenas rozaba las copas antes de que una bruma espesa la devorara, envolviendo todo en un resplandor difuso que borraba distancias. El calor habitual del planeta cedía aquí a un frío húmedo que calaba en los huesos. Suri, encaramado a su hombro, mantenía la cola pegada al cuello de Raúl, absorbiendo algo de su calor corporal. Cada paso era un crujido amortiguado. La vegetación cambiaba, los troncos estaban cubiertos de líquenes plateados, las hojas eran más pequeñas y duras, y no había insectos cantando. Un silencio artificial, como si algo estuviera absorbiendo la energía de la vida. La primera visión de la planta fantasma. Al bordear un risco cubierto de raíces, Raúl vio el cambio. Entre la neblina, emergían estructuras verticales cubiertas de enredaderas falsas. A primera vista, parecían árboles muertos, pero el visor térmico mostró líneas de calor perfectamente rectas, demasiado uniformes para ser naturales. Entre ellas, sombras cuadradas y tuberías ocultas bajo un camuflaje vegetal. Se agachó detrás de un tronco hueco y observó con el dron escarabajo. La grabación mostró lo que sospechaba: torres de condensación, tanques de bioprocesamiento y un núcleo central iluminado por un resplandor verdoso. La planta estaba diseñada para tomar biomasa, troncos, hojas, raíces, y descomponerla en combustibles de alta densidad. El termogel no era solo un arma, era parte del ciclo de alimentación de la planta. Quemaban la selva para cosecharla ya procesada. Pruebas incriminatorias. Raúl infiltró el dron hasta un puerto de mantenimiento en el lateral de una de las torres. Los sensores captaron un flujo de datos, protocolos internos, registros de producción, y un archivo marcado como Protocolo Fénix. Al revisarlo, sintió el nudo en el estómago apretarse. El plan era claro: provocar incendios que obligaran a los Arbani a huir. Reclamar el territorio como zona despoblada para fines industriales. Expandir la planta hasta cubrir el 20% de Nafel 3 en una década. El documento incluía mapas futuros donde el bosque quedaba reducido a reservas fragmentadas. Los Arbani, según las proyecciones, desaparecerían en menos de 2 generaciones. Raúl cerró el visor y respiró hondo. Tenía ya lo que necesitaba para condenar a Ilex ante la prefectura. El problema era que, incluso si enviaba la información ahora, tardarían semanas en llegar las fuerzas de intervención. La selva no aguantaría tanto. El dilema. A su lado, Suri observaba la planta con los ojos fijos. El cachorro no entendía protocolos ni corporaciones, pero sí percibía el peligro. Raúl le acarició la cabeza. Si esperamos ayuda, no quedará nada, susurró. Las opciones eran pocas. Retirarse y esperar la intervención oficial, arriesgando la destrucción del bosque. Atacar ahora con los recursos que tenían, combinando la tecnología humana con las tácticas de los Arbani y la fuerza bruta de la selva. Eligió la segunda. Plan de asedio asimétrico.
Esa noche, de vuelta en el campamento Arbani, Raúl expuso el plan. Usando piedras planas, hojas y ramas, representó las torres de la planta. Señaló los puntos débiles detectados, las tuberías de enfriamiento, las líneas de suministro del termogel y el nodo de comunicaciones. Los ancianos propusieron rituales antiguos para disfrazar la aproximación. Cintas de sombra hechas con hojas tratadas en savia oscura, que volvían invisible el movimiento a distancia. Tambores de lluvia para confundir sensores acústicos. Redes de savia vidriada que, al enfriarse, se volvían tan duras como el cristal y podían atrapar mechas ardilla. Raúl añadió un elemento nuevo: provocar una tormenta artificial sobre la planta usando semillas de condensación natural y un control preciso de diferencias térmicas. Con la humedad suficiente, el termogel perdería eficacia y el enfriamiento de emergencia de la planta se vería sobrecargado. La sombra aliada. En medio de la reunión, un sonido grave resonó desde los límites del campamento. Umbrafauces apareció, avanzando sin miedo entre los Arbani. Nadie se movió para atacarlo. El depredador caminó hasta situarse junto a Raúl, clavándole la mirada. Luego, giró la cabeza hacia el norte, en dirección a la planta, y emitió un rugido bajo. Raúl entendió el mensaje. También él tenía una deuda con esa máquina que robaba vida. El bloqueo de Ilex. 2 días después, justo antes de iniciar la ofensiva, las comunicaciones fueron cortadas. La señal de la prefectura desapareció, reemplazada por un campo de interferencia. Ilex había desplegado mercenarios senos para proteger la planta, patrullando los alrededores con armaduras ligeras y rifles térmicos. No había vuelta atrás. El próximo movimiento sería abierto y definitivo. Raúl miró a Suri, que ya llevaba en el cuello una pequeña banda de hojas oscuras, símbolo del clan. Ahora empieza lo difícil, dijo. Y en los ojos del cachorro, como en los de todos los Arbani presentes, brillaba la determinación de quienes estaban dispuestos a luchar por cada raíz, cada hoja y cada sombra de su selva. El asedio de los 100 fuegos. La mañana del ataque comenzó sin amanecer. Sobre el valle de la niebla fría se extendía una capa de nubes densas, teñidas de un gris aceitoso. La bruma habitual se había convertido en un velo inmóvil, como si incluso el viento evitara entrar. Raúl ajustó el respirador, comprobó la presión del cilindro de espuma y acarició el lomo de Suri, que estaba encaramado a su hombro con una tensión que no era miedo, sino anticipación. A su alrededor, la selva estaba viva de un modo distinto. Los Arbani se movían en silencio, cubiertos con cintas de sombra que distorsionaban su silueta. Las fibras impregnadas de savia oscura absorbían la luz, volviendo sus movimientos invisibles a la distancia. Umbrafauces acechaba en el perímetro, invisible salvo por un parpadeo ocasional de ojos ámbar. La noche anterior, habían practicado los ritmos de tambores de lluvia, que confundirían a los sensores acústicos de Ilex. Raúl había trazado un mapa mental de la planta fantasma: 3 torres principales, un núcleo de procesamiento, tuberías de enfriamiento y la zona de almacenamiento del termogel. El objetivo no era tomar la planta, sino dejarla inservible antes de que pudieran reactivarla. Primer golpe: cortar el enfriamiento. El ataque comenzó con una trampa climática. Desde el bosque circundante, los Arbani liberaron miles de semillas de condensación recolectadas en cuevas húmedas. Al mezclarse con el aire frío del valle y la niebla natural, provocaron un aumento súbito de humedad. En minutos, una llovizna constante comenzó a caer sobre la planta. Raúl sabía que eso sobrecargaría los sistemas de enfriamiento. Las tuberías, diseñadas para funcionar en condiciones secas, empezaron a condensar agua y a perder eficiencia. Los monitores internos de Ilex, sin saberlo, estaban ya en cuenta regresiva hacia una falla térmica. La ofensiva encubierta. Los Arbani se movieron entre la niebla, dejando redes de savia vidriada en puntos estratégicos. Las fibras endurecidas al contacto con el aire eran casi invisibles y podían atrapar a las mechas ardilla que patrullaban. Cuando las primeras cayeron en ellas, Raúl aprovechó para extraer sus tanques de termogel y vaciarlos en el barro húmedo, inutilizándolos. Umbrafauces hizo su primera aparición con un rugido sordo, abalanzándose sobre un grupo de drones terrestres. Los desmanteló con zarpazos precisos, evitando los sensores explosivos. No era un ataque caótico. El depredador parecía seguir el ritmo de los tambores, como si la música lo guiara. La respuesta de Ilex. Desde la torre central surgieron los mercenarios senos.
Eran altos, de piel gris y armaduras flexibles, armados con rifles térmicos que lanzaban ráfagas de calor concentrado. Sus visores se movían de un lado a otro, intentando fijar blancos en medio de la distorsión creada por las cintas de sombra y la niebla artificial. Raúl dio la señal. 3 Arbani golpearon piedras planas, generando un eco que rebotó por todo el valle. Los mercenarios dispararon hacia el sonido, pero las balas de calor se perdieron en un muro de hojas húmedas tensadas como techos. El vapor que se elevó bloqueó aún más su visibilidad. Aprovechando la confusión, Raúl se arrastró hasta una de las tuberías de enfriamiento y colocó cargas improvisadas hechas con reactivos de savia y polvo mineral. Al activarse, las cargas liberarían una reacción exotérmica capaz de romper el metal por choque térmico. El incendio invertido. En lugar de dejar que Ilex quemara la selva, Raúl decidió devolverle su propio método. Utilizando los tanques de termogel confiscados, creó franjas controladas de fuego en forma de anillo alrededor de la planta. Con la humedad alta y el viento dirigido por el relieve, el fuego se comportó como una barrera, no se extendía hacia el bosque, sino que empujaba el calor hacia las estructuras metálicas. Los sistemas internos de la planta comenzaron a emitir alarmas. Los mercenarios se replegaron hacia el núcleo, dejando libres varias zonas. Los Arbani aprovecharon para cortar cables, sabotear paneles de control y llenar las entradas de ventilación con fibras húmedas que bloquearían el flujo de aire. El momento crítico. El calor en la torre central alcanzó niveles peligrosos. La condensación en las tuberías se transformó en vapor a presión, y las cargas de Raúl hicieron el resto. El metal estalló en varias secciones, liberando chorros de agua supercaliente que se mezclaron con el termogel almacenado. El resultado fue un vapor denso y corrosivo que inutilizó gran parte del equipo interno. Umbrafauces irrumpió por el flanco este, atravesando la niebla y arrojándose sobre los últimos drones aéreos que intentaban evacuar datos. Raúl, empapado y cubierto de hollín, tomó la baliza cifrada que había recuperado en el capítulo anterior y la conectó al nodo de comunicaciones de la planta. Envió todo: coordenadas, grabaciones, composición química y el protocolo Fénix íntegro. La transmisión duró menos de un minuto antes de que los sistemas colapsaran, pero era suficiente. La prefectura galáctica ya tendría la evidencia. La retirada. Raúl dio la orden de retirada. Los Arbani se dispersaron siguiendo rutas preestablecidas, cubriendo las huellas con ramas y hojas. Umbrafauces desapareció entre la vegetación como si nunca hubiera estado allí. Al mirar atrás, Raúl vio como la planta fantasma quedaba envuelta en vapor, chispas y fragmentos que caían como lluvia metálica. No era una explosión espectacular, pero sí una muerte lenta y segura para esa maquinaria. Suri, desde su hombro, emitió un sonido breve, como una pregunta. Raúl lo entendió sin necesidad de traducción. ¿Y ahora qué? Ahora, esperamos la respuesta de ellos, dijo, refiriéndose a la prefectura. Y nos preparamos por si no llega a tiempo. Juicio de cenizas y un futuro con nombre propio. La lluvia llegó al amanecer, arrastrando consigo el último humo del valle de la niebla fría. No era la lluvia suave que bendecía la selva, sino un aguacero pesado, cargado de ceniza y olor a metal oxidado. Raúl la recibió de pie, en el borde del risco desde donde se veía lo que quedaba de la planta fantasma: torres torcidas, tuberías abiertas como huesos quebrados, y un vapor gris que ascendía en espirales lentas hacia un cielo aún enfermo. Suri estaba encaramado en su hombro, empapado, pero sin apartar la vista. Umbrafauces, en silencio, descansaba más atrás, bajo un árbol de copa ancha, con las plumas del lomo pegadas por el agua. Los Arbani, dispersos entre las ramas, observaban como quien contempla la tumba de un enemigo que había matado demasiados hijos. La señal que atravesó el bloqueo. 3 días habían pasado desde que Raúl transmitió los datos. Durante ese tiempo, Ilex no había intentado contraatacar. Los mercenarios habían desaparecido la misma noche del asedio, como si hubieran comprendido que no quedaba nada que defender. El bloqueo de comunicaciones se había roto al colapsar el núcleo de energía de la planta, y la prefectura galáctica recibió el paquete completo: grabaciones, coordenadas, muestras químicas, e incluso el protocolo Fénix. Cuando la señal de la prefectura llegó, fue como un rayo en la oscuridad. Recepción confirmada. Operación de intervención en curso. Mantenga posición hasta llegada de fuerzas oficiales. Raúl sabía lo que significaba: patrullas armadas, peritos ambientales, y una investigación que pondría a Ilex contra la pared.
Pero también sabía que los tentáculos corporativos eran largos, y que lo que había hecho en Nafel 3 no los detendría para siempre. La ceremonia de las raíces. Esa tarde, los Arbani reunieron a todo el clan. Encendieron esferas de bioluminiscencia y colocaron a la hembra herida, ya recuperada, en el centro del círculo. Suri y la otra cría se sentaron junto a ella, mientras el viejo con la banda de hojas se adelantaba con un collar hecho de vidrio pleno, el cristal natural que se formaba cuando la savia vidriada se enfriaba sobre piedra volcánica. El anciano habló en su lengua, con una cadencia grave, y luego colocó el collar sobre el cuello de Raúl. La pieza brillaba con reflejos verdes y dorados bajo la luz de las esferas. En su superficie había marcas talladas, símbolos que representaban fuego, lluvia, y una figura que caminaba entre ambos. No necesitaba traducción. El viejo levantó la voz y todos los Arbani, desde las ramas más altas hasta el suelo, repitieron una sola frase. Quien camina donde el fuego no puede. Era más que un título. Era el reconocimiento de que Raúl ya no era solo un extranjero, era parte de la memoria del clan. La oferta. Al día siguiente, el viejo lo llevó hasta la garganta donde se habían conocido. Allí, con un gesto solemne, le ofreció una vara tallada con símbolos de lluvia y sombra, el distintivo del trazador de lluvias, un protector del clan encargado de anticipar y desviar cualquier amenaza. Raúl no respondió de inmediato. Su contrato con la prefectura terminaba en pocas semanas, y la llegada de las fuerzas oficiales significaba que podría marcharse, volver a un mundo donde la selva era solo una palabra en informes. Pero al mirar a Suri, a Umbrafauces y a los Arbani que lo observaban en silencio, entendió que la elección no se trataba de comodidad. Me quedaré, dijo, sabiendo que la voz sería traducida no por máquinas, sino por gestos y actos. Juicio de cenizas. Cuando las naves de la prefectura aterrizaron en claros improvisados, los agentes caminaron entre los restos de la planta con rostros tensos. El informe preliminar era contundente: violaciones masivas de la legislación ambiental, uso ilegal de termogel T9, y actividades destinadas al desplazamiento forzado de una especie protegida. Ilex negó todo, alegando que operadores externos habían saboteado sus instalaciones. Pero las pruebas eran irrefutables: números de serie en los tanques, grabaciones térmicas, firmas químicas, y el protocolo Fénix filtrado en su totalidad. El caso pasaría a la Corte Galáctica, y aunque las corporaciones siempre encontraban formas de sobrevivir, la reputación de Ilex quedaría marcada para décadas. Una nueva misión. El último día de los agentes en Nafel 3, Raúl recibió un mensaje encriptado de un contacto antiguo. Incendios imposibles habían sido reportados en 2 planetas vecinos, ambos con ecosistemas selváticos. Los patrones eran casi idénticos a los que había visto aquí. Esa noche, bajo un cielo limpio por primera vez en semanas, Raúl se reunió con los ancianos Arbani. Les contó lo que había escuchado y les propuso algo: llevar lo que habían aprendido a otros mundos. Replicar la alianza entre humano, selva y depredador para enfrentar a quienes quisieran devorarla. El viejo asintió sin vacilar. Suri, desde el hombro de Raúl, dejó escapar un sonido breve, como si aprobara la idea. Umbrafauces, desde la sombra, emitió un rugido bajo que hizo vibrar las ramas. Epílogo. Al amanecer, partieron. Raúl, con el collar de vidrio pleno en el pecho, Suri sobre su hombro, y Umbrafauces moviéndose como una sombra viva a su lado. Los Arbani cantaban desde las alturas, un canto que mezclaba agradecimiento y advertencia. La voz del coro, profunda y sostenida, los despidió con el título que ya no era solo un apodo, sino una promesa que resonaría más allá de Nafel 3. Tío Muerte. Y en el eco de ese nombre, Raúl supo que donde hubiera un fuego que no debía existir, allí estaría él para dibujarle curvas hasta matarlo.